La contingencia que vive la Ciudad de México por el COVID-19 ha llevado a las 16 alcaldías de la capital a potencializar sus redes sociales con el fin de mantener informada a la población sobre acciones llevadas a cabo contra el virus, reforzar el exhorto para seguir la sana distancia y quédate en casa, e incluso algunas actividades de recreación transmitidas en Facebook o Twitter. En Twitter, alcaldías como la Cuauhtémoc, Iztapalapa y Coyoacán han informado sobre las acciones realizadas para la limpieza y sanitización de espacios públicos como los mercados, que se mantienen abiertos para el abasto de alimentos. En las cuentas de las alcaldías Azcapotzalco, Xochimilco y Benito Juárez se incentiva la iniciativa #consume local y #pide para llevar, a fin de que la gente no salga de casa, además de alertar sobre el cuidado para los adultos mayores. La alcaldía Álvaro Obregón fue de las primeras en poner a disposición de los micro y pequeños empresarios sus redes sociales para difundir el giro de los locales y llegar a más personas. La cuenta de Tlalpan difunde actividades para realizar en familia. Una de ellas es la estimulación temprana para realizar en casa con niñas y niños de 0 a 5 años. En la Magdalena Contreras se usa el Facebook Live para transmitir actividades físicas que se puedan replicar en casa. En Milpa Alta y Tláhuac informan sobre las sesiones virtuales que tienen el Consejo de Seguridad y Protección Civil a fin de mitigar los embates de la contingencia, así como las reuniones a distancia de los gabinetes que tiene cada alcaldía. Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza e Iztacalco a diario difunden información sobre las medidas de higiene que deben seguir sus habitantes a fin de evitar el contagio del COVID-19. Estas herramientas tecnológicas se vuelven muy útiles durante la etapa de contingencia sanitaria que vive la Ciudad de México en todo su territorio. Por ello es oportuno seguirlas y estar bien informado. Enrique Muñiz, 21 Noticias.